Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Disculpas porque el viernes no hicimos el vídeo, como les dije. Estaban las conferencias del doctor Stephen Jones. Y bueno, para los que sepan inglés, porque la verdad que no aparecían los subtítulos. Entonces, bueno, decidimos que era mejor no hacer el vídeo. Pero luego nos dimos cuenta que no había los subtítulos, entonces ya no había remedio. Pero bien, supongo que alguno las habrá podido seguir y si no, pronto seguramente el doctor Stephen Jones nos dará algún enlace o algo, publicará los vídeos para que lo podamos seguir y ver con subtítulos y demás, ¿no? Bueno, pues lo primero, como siempre, decirles, hoy es día 6 de octubre ya del 2025 y son ahora las 7, creo que 17 de la tarde. No, las 7:19, un poquito más tarde. Vamos retrasadillos hoy también. Y bueno, pues anunciarles como siempre lo que vamos a ver el miércoles, Dios mediante, de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, que yo creo que al final lo voy a separar cuando lo termine, lo voy a separar en 2 libros porque es muy largo. Y lo separemos y pues quedarán 4 tomos más pequeños, más manejables, ¿no? Ya saben que lo pueden descargar gratuitamente en todos nuestros blogs, nuestras redes y también si lo quieren comprar en Amazon en versión tapa blanda o incluso Kindle para formatos electrónicos, pues está a su disposición a precios muy módicos. Lo que veremos el miércoles será un artículo, entonces, es la plan-demia, a la luz del Cairo según la veo yo. Decía que íbamos a dejar las cosas, pero no me fío mucho todavía hasta que no vea alguna noticia de lo que ocurre aquí en España. Vamos a usar pues ciertos seudónimos para ciertas palabras, ¿no? Y bueno, va a ser un análisis bastante exhaustivo de todo lo que rodeó a esto, de ese trasfondo, de esa trastienda, y visto un poquito desde todos los ángulos y también sobre todo desde el ángulo cristiano, y huyendo un poquito de los tecnicismos, no simplemente a nivel de los conceptos y demás. Será un poco larguito porque es un resumen bastante exhaustivo de todo eso, pero creo que es interesante como un resumen y un recordatorio de todo lo que nos hicieron pasar y de todo lo que vivimos y de las preguntas que muchos se hicieron y la mayoría no se hizo. Esperemos que con estas preguntas que nosotros les vamos a hacer se susciten o se susciten o se enciendan ciertas lámparas en sus mentes que les puedan abrir los ojos, sobre todo a los hermanos en Cristo, que dicho sea de paso, desgraciadamente estaban entre los más dormidos, incluso más que mucha gente que no era cristiana, pero que sí que estaban despiertos, eran conscientes de este macrotimo que nos hicieron vivir. Bueno, ahí les dejo el asunto. Vamos a ver hoy del libro La leche de la palabra de Dios, un estudio de Hebreos 6, versículos 1 y 2, de esos conceptos de leche que vienen ahí en la carta de los Hebreos. Habíamos visto la resurrección en general y también la resurrección de Cristo como patrón, y hoy vamos a ver el orden de las resurrecciones. Muy interesante, no se lo pierdan, porque es muy interesante y hay bastantes cosas que no nos habían enseñado en Pentecostés y que gracias a la
luz mayor de tabernáculos, pues ahora podemos compartir con todos. El orden de las resurrecciones. Como señalé anteriormente, la primera resurrección se limita a unos pocos, todos los cuales son creyentes y creo, dice el doctor Jones, vencedores. Apocalipsis 20 del 5 al 6 nos dice, bueno, vamos a leer ese versículo ahora a continuación, pero me acuerdo de que precisamente hoy he puesto en Tabernáculos un post, uno era de Wasman Nee y otro era de otro autor, que ahora no me acuerdo el nombre porque yo era un autor que para mí era desconocido, que habla precisamente de este tema de una forma muy resumida y muy sencilla. Les invito a todos ustedes a que lo vean. En el blog Tabernáculos lo pueden ver, son vídeos. Decíamos que Apocalipsis 25 a 6 nos dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, es decir, al final del milenio. Esta es la primera resurrección, los que resucitaron a principio del milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Aquí nos habla de una primera resurrección, quiere decir que hay más. Hay en otro texto nos dice la mejor resurrección, que es la que buscaba Pablo, ¿no? Quiere decir que hay más de una. Esto nos dice que todos los que resucitarán en la primera resurrección son creyentes. Ningún incrédulo resucitará en la primera resurrección. Además, aquellos que resuciten serán gobernantes en el reino durante 1000 años, después de lo cual el resto de los muertos serán resucitados y convocados al gran trono blanco para juicio. Bueno, son creyentes y además no todos los creyentes vencedores, como vamos a ver a continuación, que son los que tienen ese premio de recibir los cuerpos glorificados al principio del milenio y de gobernar con Cristo. Eso es lo que se pierden o nos perderemos los creyentes que no alcancemos a ser vencedores. Gobernantes del reino. Ya hemos mostrado en Juan 5, 28 al 29 y en Hechos 24, 14 y 15 que la segunda resurrección, aquí nos dice que hay una segunda, incluirá tanto a creyentes como incrédulos. Esto muestra claramente que no todos los creyentes resucitarán en la primera resurrección. De hecho, se dice en el juicio blanco o no blanco, que el que no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, lo que quiere decir que en esa resurrección hay gente que sí está inscrita en el libro de la vida, es decir, hay creyentes que no fueron completamente sometidos al bautismo de fuego y todavía tienen áreas de su carácter que necesitan madurar, necesitan ser disciplinados. Y ahí, pues esos creyentes recibirán muchos o pocos azotes según lo que toque. Estarán, digamos, en las tinieblas de afuera, y luego cuando maduren pues entrarán a la Nueva Jerusalén, pero no estarán en el lago de fuego. En cambio, los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte, que es el daño, segunda muerte es el lago de fuego, Los creyentes simples son ciudadanos o en general, si quieren, son ciudadanos del reino, pero no son gobernantes, a menos que lleguen a ser vencedores. Así nos dice Pablo en 2 de Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará a nosotros. Reinar con Cristo requiere perseverancia, es decir, resistencia, paciencia, que es uno de los temas principales en los capítulos 3 y 4 de Hebreos y también en Hebreos 10:36, porque necesitáis paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir lo prometido, podáis recibir las promesas. Las promesas siempre son condicionales, Entonces, siempre hay unos requisitos que necesitamos cumplir para que podamos alcanzarlas. ¿Cómo conseguimos perseverancia? Pues Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Bienaventurado el varón que se somete a la prueba sobre prueba, porque alcanzará la corona de gloria, ¿verdad? Entonces, es el que se somete a la prueba, como dice, pero tenga la prueba, la paciencia, su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si no nos sometemos a todas las pruebas cabalmente, pues quedará cosas que no se habrán efectuado, que tendrán que efectuarse después. Uno tiene que tener fe para que esa fe sea probada. En otras palabras, primero hay que ser creyente con fe en Cristo para que después esa fe pueda ser probada por la experiencia. Tales pruebas requieren obediencia, que está asociada con Pentecostés. En Pentecostés somos llevados al desierto para obedecer, para someternos a las pruebas, para ser tentados. Al ser guiados por el Espíritu, aprendemos a obedecer una prueba a la vez, cada uno a su manera. El Señor nos lleva prueba sobre prueba, hasta que alcanzamos la victoria. Esta enseñanza se deriva de la historia de la Iglesia en el desierto, donde la mayoría de ellos murieron sin recibir la promesa, a pesar de que fueron justificados por la fe en el Cordero en la Pascua cuando salieron de Egipto. Solo Caleb y Josué perseveraron hasta el fin y establecieron el modelo para todos los vencedores que califican como sacerdotes de Dios y que están destinados a resucitar en la primera resurrección para que puedan gobernar con Cristo. Perdón. Vemos esto nuevamente en Filipenses 3, versículos 10 al 14. Dice así: para que pueda conocerle y el poder de su resurrección, conocerle y conocer el poder de su resurrección es la anastasis, y la participación de sus padecimiento, siendo conformado a su muerte para que pueda alcanzar la resurrección. Anastasis, en este caso, la resurrección, la palabra de arriba es anastasis, aquí la resurrección es la palabra anastasis, son dos palabras diferentes. La anastasis es la super resurrección, la mejor resurrección, la primera resurrección. Dice, para alcanzar la anastasis o primera resurrección de los muertos. Dice, presiono hacia la meta para recibir el premio del Supremo, la palabra Supremo, es la palabra ano en griego, que quiere decir arriba, alto, el lugar más elevado, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un llamamiento supremo, que es el que alcanzan los vencedores. El otro, pues no es supremo, se queda en un nivel inferior. Pablo aspiraba a alcanzar la anastasis, es decir, la super resurrección o la mejor resurrección, y no simplemente la anastasis. Luego la llama el llamado supremo o más elevado de Dios. Más alto que ¿qué? Más alto que la resurrección general, es la segunda resurrección o anastasis simplemente de los muertos. Ese es el premio de la primera resurrección. Tal enseñanza no fue diseñada para desanimar a los creyentes, sino para animarlos a buscar un llamado que es más elevado que el de simplemente ser ciudadanos del reino. Es decir, los creyentes que estén vivos cuando venga el Señor y entren al reino, si no han sido madurados, pues si no son vencedores, lógicamente no entran al reino, si no han muerto, entran como simples ciudadanos y tendrán que madurar. Los creyentes muertos hasta esa fecha que no fueron vencedores, pues tampoco, lógicamente, porque no son resucitados hasta el final. Estudie los fracasos de Israel en el desierto para no seguir su ejemplo de incredulidad. Esa es una de las matas de nuestro libro Finisterre, el fin de la tierra, al borde del Jordán, donde se habla de esas dos matas que nos impiden entrar a la vida victoriosa, que es la incredulidad o el miedo, y la otra es la queja. El orden de la resurrección. En 1 Corintios 15, 21 al 25 leemos: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre, Jesús, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, subrayo la palabra todos, así también en Cristo Jesús todos, subrayo todos, serán vivificados. Aquí lo tienen más claro que el agua. Toda la humanidad va a ser vivificada en Cristo, en diferentes etapas, en diferentes escuadrones, como vamos a leer ahora mismo, de la palabra tagma en griego.
Porque así como en Adán todos mueren, repito, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. En su orden. La palabra tacma, que quiere decir escuadrón, nos habla de ejército. Un ejército tiene diferentes escuadrones. Un escuadrón alude a multitud de personas, no a una sola persona. Dice Cristo las primicias, pero hay Cristo, esto está mal interpretado, mal traducido, porque Cristo no es un escuadrón. Entonces tenemos que entender que se refiere a las primicias Cristo. La palabra Cristo es ungido, bien, es decir, a las primicias ungidas. ¿Quiénes son las primicias ungidas? Los vencedores. Estos son los escuadrones. Cristo las primicias, es decir, las primicias ungidas, los vencedores, después los que son de Cristo en su venida. Luego viene el fin cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El contraste y la comparación entre Adán y Jesús se enseña más detalladamente en Romanos 5. El pecado de Adán trajo la muerte y mortalidad a todos, subrayamos la palabra todos, los hombres. Por el contrario, el acto justo de Jesús en la cruz trajo vida y mortalidad a todos los hombres. Si no, lógicamente, pues Señor no sería vencedor, Jesús no sería el vencedor. El que gana la guerra es ¿quién es? Si se lleva el 95% con él al lago de fuego, pues Satanás, pero eso no va a ser así. Pues se lo lleva a la mayoría, pero luego al final el Señor lo restaura, lógicamente, para eso es el fuego, para la restauración. La semejanza se ve en el alcance de cada acción. Ambos actos, reseño o resalto, ambos actos afectan a todos los hombres. Todos los hombres. En 1 Timoteo 4:10 Pablo escribe, porque para esto trabajamos y nos esforzamos, porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes. Nosotros somos restauracionistas, no somos universalistas en el sentido de que todos se salvan, pase lo que pase, y que no hay infierno y que no hay juicio. No. Nosotros creemos que hay un juicio, que va a ser un tiempo además largo, la edad del lago de fuego, pero no es un fuego de tortura ni es un fuego eterno, sino que tiene un final, en el que al final de todo, pues toda la humanidad habrá sido restaurada a Cristo. Nuevamente, es decir, no negamos el juicio, ¿verdad? Ni el castigo. Dios es un Dios de amor, sí, porque salva a todos, pero es un Dios de justicia, por lo tanto tiene que disciplinar a todos. Nadie se puede ir de rositas. Nuevamente vemos aquí una distinción entre todos los hombres y creyentes. Al final todos serán salvos, pero a los creyentes se les dará la inmortalidad mucho antes que todos los hombres sean salvos. Esa es la ventaja de ser vencedor. Y de ser creyente. La inmortalidad también la reciben, pues fíjense, o a los 6.000 años los vencedores, a los 7.000 el resto de los creyentes reciben también la inmortalidad, y luego pues otros para el jubileo, 49.000 años, es decir, 42.000 años más tarde, si es que estamos correctos. El doctor Stephen habla de 49.000 años, jubileos de 1.000 años, 7 por 7, 49.000. Al final todos serán salvos, todos, subrayamos, pero a los creyentes se dará la inmortalidad mucho antes que todos los hombres sean salvos. Repetimos, a los 6.000 años los vencedores, es decir, al principio del milenio, al final del milenio reciben la inmortalidad ya también el resto de la Iglesia, el resto de los creyentes, y los que reciben la inmortalidad luego al final, en el gran jubileo de la creación, pues será el resto de la creación. Cubriremos esto con mayor detalle en nuestra próxima serie sobre el juicio eterno, que es la que viene a continuación, para la próxima vez que toquemos este tema de la leche de la palabra. La palabra eterno proviene de la palabra griega eonian, que quiere decir perteneciente a una edad o eón, y la palabra eonian del griego viene de la palabra judía, o la palabra
aramea sería, ¿cuál es? Me estoy liando. Bueno, la palabra hebrea, perdón, no judía, hebrea. La palabra hebrea olán, que no quiere decir sempiterno, no quiere decir eterno. La mayoría de los casos, la inmensa mayoría, quiere decir un periodo indefinido, no sabemos cuánto, puede ser pequeño, puede ser enorme. Por ejemplo, en Jonás se dice la palabra olán, que estuvo olán en el vientre de la ballena, por lo tanto solo son 3 días. Es decir, en un periodo que a él se le hizo desconocido en el vientre. Una edad tiene un principio y un fin, y la edad del juicio, que es la edad del lago de fuego, debe terminar con un gran jubileo que pone límite a todo juicio en la ley de Dios. La ley del jubileo es así, es que todo el mundo regresa a la herencia, es la ley de la gracia, por lo tanto no puede haber un juicio eterno. Entonces Pablo da el orden de la resurrección comenzando en 1 Corintios 15:23, donde Pablo usa un término militar para describir grupos de personas. Ese término griego es tagma, escuadrón, que es decir, cuerpo de soldados, banda, una tropa. En otras palabras, los tiempos de la resurrección a grupos de personas, perdón, un segundito, disculpen, tenía enchufado, pero no le había dado al interruptor y por lo tanto se había bajado la iluminación, un aviso de que la batería se estaba acabando. Bien, en otras palabras, repito, los tiempos de la resurrección involucran a grupos de personas, no solo a individuos. Por lo que comentábamos antes, Cristo no puede ser un escuadrón. La primera resurrección es un grupo de gobernantes, el segundo son los demás, y como dice Pablo en el versículo 24, hay un día final llamado el fin del reinado de Cristo, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre. Ese es el punto donde cesa toda resistencia entre todos aquellos que estarán siendo juzgados por la ley de fuego de Dios en el lago de fuego. Es el término de la edad final, cuando todos los efectos del pecado de Adán serán superados y cuando todos los hombres serán salvos. ¿De acuerdo? Pablo enumera 3 grupos, 3 tagmas, en el orden de la resurrección. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida y luego viene el fin. Cristo, las primicias, ya le digo que es las primicias Cristo o las primicias ungidas, porque no puede ser un solo elemento, no puede ser una sola persona, porque está hablando de grupos de personas. El primer grupo consta de las primicias ungidas. Cristo mismo es un individuo, no una compañía de personas, pero la palabra Cristo proviene de la palabra griega Christos, que quiere decir ungido, bautizado. En mi opinión se refiere a los resucitados en la primera resurrección. Se dice que son santos en Apocalipsis 26. Ser santo significa ser separado y ungido para el servicio divino. Entonces, en mi opinión, los primeros frutos ungidos, en mi opinión, dice el Dr. Jones, son aquellos que califican para la primera resurrección. En segundo lugar, Pablo escribe después de esto los que son de Cristo en su venida. Dado que este es el segundo grupo, debe referirse al juicio del gran trono blanco o del trono blanco al final del milenio. Es otra venida más de Cristo, ¿no? En la frase en su venida se usa la palabra griega parousia, que significa presencia, llegada o venida. En su parusía, la atención se centra en su presencia una vez que ha llegado. En mi opinión, dice el Dr. Jones, él entonces convocará a toda la humanidad a su presencia en el trono blanco y juzgará al mundo con justicia según su ley. Luego Pablo nos da el escuadrón final que llegará a la inmortalidad, luego vendrá el fin. Ahí es cuando ese escuadrón final recibe la inmortalidad. Dice, cuando el último enemigo, es decir, la muerte, sea abolido, beneficiará al resto de la humanidad. El pecado de Adán será completamente revertido por la sangre de Cristo y el jubileo de la creación pondrá fin al tiempo tal como lo conocemos ahora. Entraremos ya en otra fase que no sabemos cómo va a ser. Después de esos 49.000 años,
pondrá fin al tiempo. Parece ser que el tiempo dejará de ser. El último enemigo abolido. En 1 Corintios 15, 25 y 26 dice, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte. El reinado de Cristo comienza con su segunda venida. Recuerde que cuando vino por primera vez, sus derechos al trono estaban en disputa. Jesús predijo esto en Lucas 19, 12 al 14. Entonces dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y luego regresar. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Mientras sus derechos al trono estén en disputa, el reino de Cristo permanecerá en suspenso. Cuando Él regrese será con la autorización del Padre, habiendo dictado sentencia en el tribunal divino. Cuando Él regrese juzgará a aquellos que no querían que Cristo reinara sobre ellos. Lucas 19, 27 dice en conclusión, pero aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Cristianos sionistas, judíos sionistas, escuchen eso, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Jerusalén va a ser la tumba del sionismo. Mejor salir de allí, queridos hermanos cristianos, si es que algunos de ustedes piensan que ese es un lugar especialmente sagrado, porque Jerusalén no tiene más de sagrado que ninguna otra ciudad en estos momentos. Al contrario, tiene una maldición, que es la destrucción final y total que todavía está pendiente. Estos fueron traídos aquí, dice la palabra aquí, Judea, Jerusalén, a través del sionismo, formando el Estado de Israel en 1948. Los que no querían que él reinara sobre ellos fueron traídos aquí, a Judea, Jerusalén, a través del sionismo, formando el Estado de Israel en 1948. Dios ha dado tiempo a 3 generaciones. Un segundito, por favor. Bueno, parece que hoy vamos de interrupción en interrupción. Ahí sonó el timbre ahora. Estos fueron traídos aquí, decíamos, Judea, Jerusalén, a través del sionismo, formando el Estado de Israel en 1948. Dios ha dado tiempo a 3 generaciones para arrepentirse, cambiar de opinión acerca de Jesucristo. Me río porque por ahí no sé si han oído la voz de mi mujer diciendo algo. Pensaba que estaba hablando con ella. Algunos ciertamente se han arrepentido y se han vuelto a Cristo, pero la gran mayoría del pueblo, junto con sus líderes, continúan su marcha hacia el juicio divino, profetizado también en Jeremías 19 del 10 al 11 y en Isaías 29 del 1 al 6. Acuérdense, Jeremías 19 e Isaías 29 profetizan la destrucción total y completa de Jerusalén para no ser jamás reconstruida. La cuestión es que este juicio sobre el Estado sionista está asociado con la segunda venida de Cristo. Parece que muchos serán ejecutados, por eso sabemos que la muerte, el último enemigo, no será abolida en el momento de la segunda venida de Cristo. La excepción, por supuesto, serán los vencedores que hereden la primera resurrección. 1000 años después, en la resurrección general o segunda, la muerte y el Hades, el sepulcro, serán arrojados al lago de muerto. Perdón, al lago de muerto, no, al lago de fuego. Madre mía. Apocalipsis, estoy hablando con la segunda muerte, se me mezcla todo, ¿no? Apocalipsis 20:14. El río de fuego de Daniel 7:10 proviene del trono llameante, habrá formado... el río de fuego de Daniel 7:10 proveniente del trono llameante habrá formado un lago en Apocalipsis 20:14. La ley de fuego, que también es el bautismo de fuego, es la forma en que Dios trae juicio sobre toda carne, quemando el mal de nuestro ser. Experimentamos este fuego a través de Pentecostés. Los incrédulos tendrán que experimentar esto en el juicio del trono blanco y durante la siguiente edad del juicio, la edad del lago de fuego.
La cuestión es que el último enemigo, la muerte, no quedará completamente abolido hasta que toda la humanidad se haya vuelto a Cristo, haya aprendido la obediencia y esté plenamente reconciliada con Dios en todas las cosas. Cuando a esto se les conceda la inmortalidad en el jubileo de la creación, entonces se puede decir que la muerte quedó abolida. Aclaración final. Esto aparecía como la parte 4 cuando lo publicó el Dr. Jones, pero como era una continuación, pues la hemos metido aquí. En la parte 3 me apresuré, dice el Dr. Jones, sin explicar adecuadamente Filipenses 3:11, que dice, para poder alcanzar la resurrección, es decir, la exanastasis de entre los muertos. Y la palabra resaltada es de entre. No todos los muertos, sino parte de entre todos son resucitados. ¿Cuál es la diferencia entre anastasis y exanastasis? El doctor Ballinger nos lo dice en sus notas sobre este versículo en The Companion Bible, o la Biblia compañera si quieren. Él escribe, resurrección es la igual a ultra-resurrección, la palabra ahí, out resurrection, de entre la resurrección de entre los muertos, ek necrón es la palabra, ek necrón, de entre los muertos, implica la resurrección de algunos, los primeros de estas dos clases, y los otros quedan atrás. Esto describe perfectamente la resurrección limitada de Apocalipsis 25. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. En otras palabras, aquellos que resuciten en la primera resurrección dejarán atrás a otros que no resucitarán de entre los muertos en ese momento. Es una resurrección de entre los demás muertos. Resultamos de entre los demás muertos. Este es el alto llamamiento o supremo llamamiento de Dios que Pablo deseaba. Aunque Pablo era un creyente lleno del Espíritu, todavía no estaba seguro de que alcanzaría la primera resurrección. Sin duda sabía que tendría que aguantar o perseverar hasta el final. Más tarde, por supuesto, cuando quedó claro que pronto sería ejecutado, escribió en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Por eso el que crea estar firme, mire, no caiga, ¿no? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está guardada la corona de justicia. Él ya sabía que la tenía, el Señor le dijo que ya la había ganado. La corona implica la autoridad que Dios ha otorgado a los vencedores para gobernar las naciones en la próxima edad de tabernáculos, la corona de los justos, o como justo, ¿verdad? De los justos hechos perfectos. Repito, la corona implica la autoridad que Dios ha otorgado a los vencedores para gobernar las naciones en la próxima edad de tabernáculos. Cuando entendemos las dos resurrecciones, debemos sentirnos motivados a lograr la primera en lugar de la segunda. Vea mi libro, Cómo ser un vencedor, que yo no sé si está grabado. Si no, creo que será uno de los que habría que poner pronto a grabar. Pero de todas formas lo tienen publicado en el blog Tabernáculos, eso seguro. Bueno, pues fin de esta parte. La próxima vez que toquemos este libro, como les dije antes, vamos a ver la sección sexta y final del juicio eterno. Y con eso terminamos la parte de la leche de la palabra de Dios, el libro La leche de la palabra de Dios del doctor Stephen Jones. Pues nada más, me queda, como siempre, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Padre que nos dé esa maravillosa luz de tabernáculos que está más allá del velo. Hay que cruzar el velo que separa Pentecostés de tabernáculos para que podamos entender la palabra de Dios con pleno discernimiento. Pidiéndole eso para todos nosotros y pidiéndole que hallemos gracia para poder alcanzar esa super resurrección, esa mejor resurrección, esa primera resurrección, esa exanastasis. Eso es lo que le pedimos al Señor para todos ustedes y para nosotros. Que Dios les bendiga y emplazándoles hasta el miércoles, como siempre, pásenlo bien.